Cuando nosotros queremos llevar la educación de los niños, o sea, es importante evitar ciertas inconsistencias o fallas, podríamos decir. Todo esto es muy importante desde el hecho de que tendríamos que tenerlo planeado desde el momento de decir, quiero ser papá, quiero ser mamá, o sea, quiero ser padre, quiero ser mamá, entonces va a venir un embarazo. Desde entonces, porque ahí estamos en cómo vamos a ser esos educadores, cómo vamos a llenar de ese amor a ese niño. O sea, y el amor no se traduce en apapacho y apapacho y apapacho. Se traduciría en hacerlo una persona de bien. En esas palabras, podríamos decir, del pasado, no ortodoxas, pero sí estamos en eso de decir, tiene que ser para bien. Y eso va en relación directa de nosotros mismos. O sea, si nosotros nos hemos esforzado por ir mejorando, por decir cada vez ser mejor en la actitud de empática con mi pareja, con mi esposa, en ir llevando mucho mejor. Y obviamente como misma persona en lo laboral, en las actividades del día a día, o sea, tener una empatía y ir creciendo en ese punto. Entonces desde ahí es qué vamos a querer o qué va a pasar o qué va a ser de ese futuro hijo. Y es muy importante y no que nos sorprenda la realidad. No nos debe de sorprender en este entorno o en esta idea de ideal o de ser mejor. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente ya cuando desde el mismo embarazo, es decir, el disfrute, el gozo debe de ser muy similar para ambos, ¿sí? O sea, y no porque la mujer lleva ese pequeño, lo va gestando, ese ser gestante y que se va desarrollando, no quiere decir que yo papá no pueda disfrutarlo en ese punto. O sea, tenemos que ir mostrando, o sea, ese cariño y eso, o sea, ayudar en el inicio, carga en el sentido de que pues efectivamente, ¿quién le crece la pancita? ¿Quién va limitándose en ciertas actividades? Pues la mujer. Y entonces en ese punto, o sea, yo pareja, yo papá debo de colaborar en ese sentido y disfrutar y vivir, gozar ese embarazo, irlo disfrutando desde ahí. ¿Y por qué no ir imaginando qué haríamos si tal cosa o si es otra? Cuando de repente decimos, bueno, y si es niño, ¿cómo le vamos a llamar? Y si es niña, ¿cómo le vamos a llamar? O sea, es muy importante porque eso le va a ir dando la identidad que ya estamos esperando a ese ser. Hoy en día, pues ya a nadie le interesa pensar la sorpresa hasta que nazca, yo sabemos el sexo y esto, sino ya hoy, pues la tecnología nos permite fácilmente decir, es niño, es niña, y entonces ya listos estamos para esto. Pero bueno, hoy ya no vivimos esa sorpresa de decir si va a ser niño o va a ser niña, pero podemos saber que si ya es, entonces debería de ser aún más fácil ponerle un nombre, ya tenerle esa identidad desde la misma gestación. Y entonces ya desde ese momento ya tenemos un nombre, cómo identificar a ese bebé o a esa bebé, niño o niña. Y no esperar hasta el nacimiento para ver, a ver cómo le llamamos o a ver qué va a ser. Esto es muy importante, por eso decimos la planeación es fundamental, porque eso nos lleva a un presente, o sea, vivir hoy esa realidad de ese embarazo para un mañana cuando ya está afuera y lo recibimos y ya tenga esa identidad con nosotros, con un nombre. Y eso es muy bonito y sería precioso.
Y buscamos entonces ser mejores cada vez. Y de ahí eso lo estamos traduciendo. O sea, no es ya no, yo eres tú, eres yo, somos nosotros. Y estamos buscando ser mejores desde la identidad de ese pequeño, de ese bebé, al momento desde su nacimiento. Entonces, poner ya el nombre y tenerlo ya identificado desde adentro para cuando afuera esté, llenarlo y tenerlo de ese cariño que con su mismo nombre se identifica. Y es así como tenemos que ir y vamos llegando a esa conjunción, a esa empatía, a esa relación donde ya no son dos seres, una mamá y un papá, un hombre y una mujer, o sea, ya es una relación, ya es una familia, ¿sí? Ya es una unión que nos muestra y que se va a traducir en un niño para que sea una mejor persona desde que se está gestando y cuando va a nacer. Y con eso vamos a ir viendo y debemos ir trabajando en ponernos de acuerdo para recibir a ese bebé, a ese ser querido, y no solo llenarlo de amor, sino llenarlo de educación, y eso va desde sus mismos cuidados, ¿sí? De ir interesándonos en qué cuidados debe de tener. Y vamos planeando y teniendo qué es lo que vamos a necesitar y vamos necesitando conforme se va dando el embarazo, cuando se va acercando ya a esa fecha de nacimiento, y entonces ya vamos teniendo todos los elementos necesarios en cuanto a su ropa y a todos los objetos o necesidades para sus cuidados generales, que si ese champú, que si esa esponjita, esa crema, la vestimenta. Eso es fundamental y tenemos que ponernos de acuerdo nosotros en esto que se está trabajando y decidiendo. Entonces ya lo saben, en esa integración es tener el nombre que ya identifique desde el útero a su bebé y cuando nazca ya recibirlo con esa identidad, con ese nombre. Y no nada más es un niño y es una niña. O sea, tenemos que ir avanzando. Para eso tenemos esos 9 meses, para ver el espacio físico, en dónde va a dormir, en dónde va a estar, qué tenemos que acondicionar, qué tenemos que tener listo para cuando ese bebé nazca. Y entonces tenemos ese tiempo para ir planeando. Si acaso no es desde el momento en decir ya está embarazada, quizás podamos esperar en la mitad del segundo trimestre. Es decir, nosotros tenemos toda la vigencia y la alegría que esperamos que ese embarazo cuaje muy bien, se lleve muy bien, se consolide y entonces ahora ya vaya creciendo. Y eso es en toda la atención médica, igual en ese control prenatal, e irlo llevando de forma adecuada. Es decir, ya pasó el primer trimestre, ya es un ser vivo hecho y derecho, ya está formado completamente y ahora iniciará a crecer en el segundo trimestre y hacia el tercero, donde ya estará alistándose para nacer. Entonces, a la mitad del segundo trimestre, que nosotros decimos ya el embarazo va sobre ruedas, va muy bien, seguimos todos los cuidados generales en la mamá con su embarazo y todo va avanzando bien en ese control prenatal. Entonces, ahí ya pasaríamos al justo momento en donde podemos decir, bueno, en dónde va a estar, qué adecuaremos para recibir a ese bebé, y ya lo decíamos, en ese nombre que esperaríamos. Y siempre confiados y esperando que lleve el embarazo a ese feliz término para tener a ese bebecito en sus brazos. Sin duda, el tercer trimestre, el último, o sea, es todo ese empuje con más ganas, o sea, es donde ya no debe de caber duda en que tengamos el nombre, tengamos el lugar en donde
va a recibirse ese bebé en el mismo cuarto, o si hay la oportunidad de un cuarto aparte, ver la ropita necesaria, no abundante, sino la necesaria para su inicio, y tengamos todo eso listo para cuando nazca. Cuando ya nace el bebé, que obviamente nosotros ya sabemos y tenemos que ir viendo, saber, bueno, qué voy a tener que hacer, los cuidados para su higiene personal, para dormir bien, para su alimentación, perfecto. Y si en su momento ya también tengo, bueno, su médico de cabecera, idealmente un pediatra, cuando son recién nacidos, además puede decir, bueno, un neonatólogo, si es factible, y entonces todo eso vamos viendo y ya lo tenemos, ya tenemos todas esas intenciones para ese bebé. Esto, como ven, se escucha algo fácil y quizás no tanto, que ya llevamos algunos minutos hablando del tema, hablando de esto, pero sí debe ser un trabajo de equipo en conjunto. Y la relación, cuando cuaja y cuando va avanzando, ya va en ese sentido. Es decir, vamos en esa misma dinámica, en ese mismo pensamiento. El papá y la mamá en ese mismo pensamiento. Entonces ya llegamos a tener un nombre que lo identifique, y así lo llamamos desde que está en útero y esperando para que salga. Ya cuando van a ser, ya tenemos alistado toda esa maleta con lo necesario, su vestimenta, los aditamentos para su higiene personal, y estamos listos. Sin duda, ahí estamos esperando esto. Y bueno, cuando ya llega, dijimos, lo recibimos con su nombre. Bienvenidos y felices, y con toda la bendición de que nazca bien y no tengamos ningún sobresalto. Y si lo hubiere, igual, o sea, en las buenas y en las malas, siempre estamos con todo ese entusiasmo y todo ese apoyo. Dios los llene de bendiciones siempre, todos los nacimientos, y nace bien, perfecto, excelente. Estamos más que felices recibiendo a ese bebé que ya tiene nombre desde que nace, lo tenemos identificado, y vamos con ese pequeño. Así es como inicia la educación de este ser nuevo ser vivo, y así lo tenemos que tener considerado siempre. Debemos de avanzar, no podemos quedarnos en esa regresión o en ese pasado donde nada más nos sorprende y llega, y hasta que nazca vemos ahora qué hacemos, porque tenemos que mejorar como personas y en la vida. Hay muchísimas cosas, y no quedarnos en esas cuestiones generacionales o culturales que parecieran no tener sentido, ¿sí? Donde no avanzamos. La humanidad debe de avanzar para ser mejor y no estar atrapados en cosas que no llevan a beneficio. ¿Y en qué podemos ser mejor? O sea, en que obviamente aquí tenemos dos experiencias. La mamá tiene una familia, tiene un papá, tiene una mamá. Hay cosas que le gustan de cómo la educaron y cuáles no. Debe de ser mejor. El papá tiene una mamá, un papá, una familia, e igual, cosas que le gustan, cosas que no. Y nosotros ahora vamos a tener un hijo. Entonces tenemos que tener cosas mejores que las que nosotros tuvimos, buscando exaltar la mayor capacidad, tanto física, en todo su desarrollo, y sobre todo en su inteligencia, en que podamos ser mejores, que no seamos manipulables, sino buscamos ser mejores. Y esto, ¿cómo es? En estar bien uno mismo, no causarle daño a nadie, y hacer lo más que se pueda por esas personas y por esa gente, por todo lo que nos rodea. ¿Y qué es hacer mejor? En que todos tengamos esa tranquilidad, que comer, vivir tranquilos, vacacionar tranquilos, movernos igual, ser muy productivos en lo individual y en lo colectivo. Y entonces las actividades que hacemos, lo hagamos mejor cada vez.
De eso se trata. Entonces, si llegamos a eso y queremos ese futuro donde el mundo no esté explotado y se agoten los recursos naturales, sino busquemos todo para ser mejores. Y esta vida humana que hoy lo conocido, nosotros decimos, bueno, 2000 años y más, antes de Cristo y después de Cristo, y la humanidad está y avanza. Bueno, pero queremos que esté más, porque hoy llega ese bebé y ¿qué queremos? Que él tenga un mundo mejor, una realidad y no plagada o llena de políticas o de discursos sin sentido, sino que tengamos una vida llena de beneficios en el ambiente, en la tierra, en el aire, en el mar, en todas partes. Y que obviamente habiendo tantas minorías, eso es segregación, eso no tendría razón de ser. Pero resulta que hay muchas variantes. Hoy caemos en la tolerancia, pero ¿por qué? Por esas inconsistencias y esas fallas en la educación de nuestros hijos. Y que bueno, eso mueve todos los mundos, todo nuestro mundo. Pero nosotros, ¿qué queremos? Pues llegar y morir de viejos, bien, caminando, valiéndonos por nosotros mismos. Y entonces todos esos años, el hijo que tengamos, llegue igual a ese mismo punto donde por vejez digamos adiós a la tierra que nos vio nacer y a esos cuidados. Y no a otras causas por falta de recursos, tanto naturales como económicos, que hoy la vida es economía. Y es muy diferente hacia el pasado. Por eso es importante todo esto de la educación y de que vayamos cambiando las ideas. Y como lo ven, miren, desde el embarazo, desde planear el embarazo, tenemos que irlo cambiando. De vivir el embarazo, tenemos que ir corrigiendo. Y al término del embarazo, tener un contexto, un entorno lleno de amor, de estabilidad y de ideas de mejora. Y no solo decir te abrazo y te apapacho y te amo, sino tiene que estar ya eso evidente. Ya te recibo con tu nombre, con todo lo que se necesita para tus cuidados, y sobre eso vamos a ir avanzando. Y así vamos a ir viendo. Entonces no vamos o no debemos de ir cometiendo los errores del pasado, sino tenemos que mejorar. Ya lo sabes, o sea, tengo a mi pareja, tengo a mi esposa, tengo que tener un embarazo sano y muy bueno y próspero, para que después llegue nuestro bebé bien recibido y entonces a disfrutar esa vida en familia, mamá, papá y un hijo. Y pueden ser 2 o pueden ser 3, tú decides ese punto, pero cada uno tendrá que ser mejor y tendrá que ser mejor. Lo adecuado de decir, bueno, vengo un segundo hijo, es tener una condición aún mejor que con el primero, y así cada vez, para que no nos falten los recursos y las posibilidades, porque todos sigamos bien. Entonces, ese es el punto y así vamos avanzando. Entonces, en esa congruencia es estar de acuerdo, mamá y papá, en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer con ese bebé. Recuerden y que estamos diciendo, la educación es desde antes del embarazo, en el embarazo y después. Sobre todo después viene este punto, ¿por qué? Porque ahora tenemos que hacer de ese bebé, de ese ser humano, un niño muy empático, muy inteligente, que lo lleve a una adultez maravillosa. Y bueno, aquí entonces estamos entendiendo en tener ese punto, ese contexto, ese ambiente de un embarazo. Dejaremos
para otros videos la educación per se de nuestros hijos. Pero hoy estamos llevándonos y tenemos a cabo que desde decidir tener un hijo, debemos ya tener una relación y una empatía, una conjunción de la pareja, hombre y mujer, mamá y papá, en tener un hijo. Porque no solo es tener esa maravilla de yo quiero crecerlo, tenerlo, sino es yo tengo que darle y qué hacer por él. Y yo quiero tener un ser vivo para que sea mejor que nosotros dos juntos. Mejor que yo mamá, mejor que yo papá y mejor que los dos juntos. Porque queremos un mundo mejor en todos los sentidos. Y por eso desde hoy hay que planear el embarazo y vivirlo. Y ya lo sabes, recíbelo con un nombre. Vívelo desde ese útero gestante con un nombre. Y esperándolo. Y conforme avanza el embarazo y todo va bien y positivo, ve preparando todo su entorno. En dónde va a dormir, dónde lo vamos a cuidar y todo lo necesario para su vestimenta, su higiene personal y todos sus cuidados. De todos sus cuidados que va a necesitar la mamá porque va a lactar y el bebé porque tiene que comer. Y con todo eso vamos a ir viendo. Ya lo sabes, mi pediatra guardián de México para el mundo, doctor Héctor Miranda. Sígueme, comparte los contenidos. Aquí estamos, YouTube, para ustedes. Comenta los videos y reafirmamos que todas estas cápsulas y todo este punto haremos más de ahora en adelante. Que no pasen más años sin tener a mi pediatra guardián y estar en los videos. Pero ya lo sabes, sígueme, suscríbete, comparte los contenidos, comenta, platiquemos y hagamos más esto, es la idea. Cultura en salud y mejorar el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Un fuerte abrazo y mi pediatra guardián de México para el mundo. Aquí estoy para ustedes y sigamos adelante, disfruten, compartan el contenido.